Queridos hermanos, Dios los bendiga, quien como Dios, soy el Padre Franco. Bueno, y en este caso estoy aprovechando porque me han hecho varias consultas sobre un dicho del Papa Francisco que recorrió el mundo y que en varias redes también ha tenido repercusión y que se le ha dado distintos tipos también de interpretación. Y es la frase que dijo el Papa de que sin renovación litúrgica no va a haber renovación en la Iglesia, que es una de las grandes sentencias de la Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Y a este respecto hay que decir algunas cuestiones básicas. En primer lugar, que es verdad que la Iglesia vive como celebra, así como cualquier persona, cualquier sacerdote vive su ministerio conforme a como celebra. Y esto tenemos que tratar de dejar de romantizar algunas cuestiones. Voy a decir algunas cosas que por ahí son un poco polémicas, pero necesito que me sigan el hilo y que entiendan hacia dónde voy. En primer lugar hay que decir de que tanto el Vetus Sordo como el Novus Sordo tienen deficiencias los dos, y los dos fueron celebrados con piedad y también sin piedad. ¿Qué significa esto? Significa que más allá, independientemente de la belleza propia de cada rito, a mí en particular me parece que el rito antiguo es un rito mucho más bello, mucho más rico en simbología y en signo, pero el rito actual cumple con su misión, que era tratar de hacer un poco más austera la celebración para centrar las cosas más por ahí en la presencia humilde de Jesucristo en el mundo. Pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente: más allá de esa belleza, había sacerdotes que no celebraban con piedad la liturgia, aunque sea un rito más solemne y más rico en signos. De hecho, San Alfonso María de Ligorio, que es santo y doctor de la Iglesia, tiene un opúsculo al que recomiendo leer que se llama La Misa Atropellada, y él ahí denuncia que los sacerdotes a veces cortaban las palabras, hacían las cosas rápido y de modo mecánico, sin poner el corazón en la celebración, y que, bueno, más allá de las reformas que ha hecho la Iglesia y de lo que ha significado para nosotros como Iglesia el Concilio de Trento, esos vicios de los sacerdotes nunca cesaron. Y esto es importante, no es una cuestión de rito, sino que es una cuestión de piedad del sacerdote. Tanto un rito como el otro, más allá de la riqueza propia de cada rito y la belleza propia de cada rito, tienen algo en común, que es que hacen presente a Jesucristo, y por lo tanto la piedad del sacerdote tendrá que ser exactamente la misma, porque tiene que ser proporcional a lo que se celebra, no a lo que se ritualiza. Y esto es importante que lo entendamos, porque el sacerdote, cuando celebra la misa, se convierte en sacerdote, lo hace in persona Christi capitis, es decir, místicamente es Cristo el que está presente en el sacerdote que celebra, y ese Jesucristo, que es víctima, altar y sacerdote al mismo tiempo, se hace presente en la Eucaristía. Por lo tanto, la implicancia del misterio de redención es la misma, y la piedad del sacerdote para celebrar ese rito u otro rito cualquiera, sabemos que en la Iglesia hay muchos ritos que conviven hoy en día, tiene que ser la misma. Esto es un punto fundamental para entender. No es una cuestión de rito, sino que es una cuestión de piedad del sacerdote, que tanto en un rito como en otro se puede dar el exceso de desacralizar, ¿sí?, el rito, la celebración, el acto litúrgico, el opus litúrgico, el ars celebrandi. Se puede vaciar de contenido en cualquier rito, porque eso depende del sacerdote que celebra. Por supuesto que es verdad también que el rito antiguo, al ser tan prescriptivo y tan detallado, y al estar también coramdeo, hace que ciertos excesos pasen desapercibidos y cierta
cierto mecanicismo del sacerdote quede desapercibido y no así el rito actual, donde los excesos son más notorios y se le ha dado más lugar a, por llamarlo de alguna manera, se le ha dado lugar o da lugar erróneamente, porque no lo pide eso la liturgia, a cierta improvisación de parte del sacerdote, y hemos visto excesos en el nuevo ritual, en el nuevo rito, que han sido verdaderamente nefastos para la fe, y donde se ha desdibujado absolutamente la sacralidad del rito, de la celebración y de la presencia de Jesucristo y del acto redentor en sí mismo. Pero es importante que nosotros entendamos que más allá de la ritualidad o del rito, esa capacidad de vaciar el contenido y de quitarle espíritu y de cometer excesos en la celebración litúrgica es una realidad que ha trascendido toda la historia de la Iglesia. Por supuesto que a la hora de uno valorar en sí mismo el rito, la riqueza del rito, la belleza, la simbología y la sacralidad, ya el solo hecho de que sea en latín, que es una lengua sagrada, ya ahí corre con ventaja en cuanto a los frutos que derrama sobre los fieles, siempre y cuando estamos hablando de esos frutos que son secundarios, no son frutos primarios, son frutos secundarios. Esos frutos secundarios, de alguna manera, es verdad que en medio de este modo de entender, es verdad que en este modo de entender, de celebrar y de vivenciar la fe, la liturgia, el sacrificio, es verdad que se pierden en la lengua vernácula y en el rito actual. Pero este punto es importante entender. La piedad del sacerdote no debe depender de los ritos, sino de lo que está celebrando, de la implicancia que tiene espiritual, emocional, existencial y ministerial, lo que está celebrando allí, que es Cristo mismo obrando la redención a través de la Iglesia a toda la humanidad. Otro punto que me parece fundamental de entender es que nosotros los cristianos y sobre todo los católicos tenemos que tener la capacidad de saber de que nuestra comunión con la Iglesia implica reconocer en ella la acción del Espíritu. Y como presencia del Espíritu tenemos que entender también de que lo que Dios me va a pedir a mí cuenta es de la obediencia, la fidelidad, de la revelación, del magisterio y de la doctrina. Y el Señor no estableció un rito. El que estableció un rito fue la Iglesia. Por lo tanto, es la misma que tiene la potestad para modificarlo a ese rito. Yo sé que esto puede resultar polémico y que para algunas personas con cierta delicadeza espiritual pueden sentir de que uno al decir esto o al significar estas palabras está quitándole el precio a la gravedad de lo que es la modificación y los excesos del rito actual, que ha sido vaciado de simbología, lo he dicho, y de poder en cuanto a los efectos secundarios que brotan de la ritualidad misma. Pero es importante entender esto, que la potestad para modificar un rito lo tiene la Iglesia, y por eso nosotros nos quejamos de los sacerdotes que modifican el rito actual y que hacen cualquier cosa, porque no tienen la potestad para modificarlo. Lo tiene la Iglesia. Pero cuando la Iglesia ejerce esa potestad y lo modifica, nosotros le quitamos el precio y queremos quedarnos con otro tipo de ritualidad, que hoy la Iglesia ya, al menos en el nuevo ordenamiento, ha pedido prudencia y ha puesto un parate en la celebración de dicho rito. Por lo tanto, es importante entender que nosotros, los que celebramos el nuevo ritual, no es que detestamos el rito antiguo o somos menos fieles que aquellos que celebran
el rito tridentino, sino que intentamos verdaderamente hacer lo que Dios nos pide, lo que la Iglesia nos pide, porque somos ministros de Cristo en la Iglesia y a través de la Iglesia, y tratamos de serle fiel a la Iglesia, a la tradición y al magisterio. Y el tema de la ritualidad, de la celebración, no implica en sí mismo una herejía, sí puede implicar un sacrilegio cuando el sacerdote no hace lo que la Iglesia establece que haga, y sabemos que el rito actual se ha prestado y nos ha dado testimonio sobrado de grandes sacrilegios a la Eucaristía y a la celebración misma de la Santa Misa. Eso lo sabemos, lo aceptamos. Pero también sabemos que tenemos ese deber de obediencia para con la Iglesia, que es la única que puede establecer un rito u otro. Y por ahora ha establecido este. Con respecto a la frase del Papa, es real. Uno vive como celebra, y si cambiamos la celebración litúrgica, se va a modificar la Iglesia. Va a haber un modo distinto de entender a Dios, de entender la fe, de entender la doctrina, de entender la revelación. Por eso es un tema tan delicado la celebración de la Santa Misa, y por eso no se han producido grandes modificaciones luego de las ya establecidas, porque estamos tocando puntos que son muy neurálgicos de nuestra fe y que dinamitan o erosionan toda la fe de la Iglesia, el corazón de la fe. Pero es necesario que nosotros entendamos de que en sí misma la frase es real y que parte de la decadencia que nosotros vivimos hoy en la fe y del deterioro tiene que ver con esta simplificación de los ritos, esta austeridad de la celebración litúrgica que sigue sin llegar al alma de las personas. Muchos de nuestros fieles, por más que celebramos en lengua vernácula, siguen sin entender la misa, que era una de las condiciones que habían puesto, de las objeciones que habían puesto al rito antiguo para hacerlo en lengua vernácula, para que sea más accesible a las personas. Hoy cualquier fiel que no tiene una formación media viene a la misa, viene seguido a la misa y no tiene mucho conocimiento, por no decir que no tiene ni idea de lo que está pasando ahí o el significado de los ritos mismos de las palabras. Por eso se le ha bajado un poco el precio a esa sacralidad y no ha surgido o no ha surtido el efecto que se esperaba. O sí, no lo sabemos. Sabemos que en esa época de la Iglesia y en la actual había mucha masonería dando vuelta, muchos cardenales masones que también operaron para que se mundanice la Iglesia, no se ayorne, sino que se mundanice. Pero de ese tema hablaremos en otro video. En resumen, ¿qué les quiero decir con esto? Verdaderamente tiene razón el Papa que con la modificación litúrgica se modifica la Iglesia, y por eso nosotros los sacerdotes y los fieles tenemos que ser muy observantes del modo de celebrar actual, que sea con un modo de piedad, con un modo riguroso del rito y con una solemnidad marcada y verdaderamente fuerte, para poder despertar aquella espiritualidad y aquella conciencia de fe que Dios quiere despertar a través de los ritos, que son ilustrativos, son justamente para suscitar la fe y para despertar esa noción sacral que ya hay en nuestra alma y ese deseo de Dios. Por eso este video más que nada es aclarar esos dos puntos, llamarnos a la oración por los sacerdotes y la fidelidad a la celebración de la Santa Misa, y también por estos hermanos que muchas veces, con la excusa de ir detrás de otros ritos o ritos antiguos, no van más que detrás de una búsqueda estética y esteticista del rito. Y se pierde de vista también que se está obrando la salvación en los altares de nuestra patria, en los altares de nuestra Iglesia, a lo largo de todo el tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos regale esa gracia de poder rezar y de que, nunca nuestro corazón se aparte ni se extravíe a través de lo secundario, confundiendo lo secundario con lo primario. Queridos hermanos, el rito actual es un rito hermoso, bello, digno, cuando está bien celebrado. Recemos para que así sea. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe.